Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, segunda transmisión y la última que vamos a hacer el día de hoy, este día jueves 3 de junio del año 2021, cuando son las 11 de la mañana con 15 minutos. De nueva cuenta, la más cordial de las bienvenidas y la petición, porque les decíamos hace rato que tenemos el problema otra vez con Facebook de que nos están aplicando su algoritmo y pues nuestro programa se limita en alcance, así que dependemos de ustedes. Si les gustan estos programas, por favor, compártanlos, porque eso fortalece nuestra independencia, incluso hasta el mismo Facebook. Hola, Así ¿qué es. tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Así días. es. ¿Qué tal, Javier? Mujer maravillosamente hermosa. Ya nada más, qué cosa tan preciosa. No, Javier. qué mujer tan preciosa. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, ya casi es fin de semana. Muy bien. Para ir a votar, para votar y rebotar. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, empezamos nuestro programa. Vamos a empezarlo con algo suave, padre, tranquilo, que nos inquiete, que nos inquiete intelectualmente, que nos atraiga la atención. Y que nos corte un poquito la dinámica esta tan impresionante de las elecciones, ¿no? De las elecciones. Vamos a hablar de lo que sucede en la naturaleza, que prefiere la diversidad. La diversidad. Dice, por esa razón, miles de especies desconocidas aún siguen sin avistarse, siguen exactamente desconocidas. Y esto es para poder seguir alimentando nuestra capacidad de asombro. Mira qué belleza, Javier. Estas son de las cosas que valen la pena, de verdad. Claro, claro disfrutar. Que sí. Bueno, Andrea Fisher, colaboradora de Cuatro Vientos desde National Geographic, nos dice que Corey Callaghan estaba en la universidad cuando se empezó a interesar por la contemplación de aves. Como ávido observador de su comportamiento, se ha preguntado desde entonces cuántas de ellas habrá en el mundo, cómo viven, cómo se conservan en la naturaleza. Lo que empezó como un pasatiempos eventual se convirtió en una investigación seria, de una envergadura que pocos otros esfuerzos científicos contemporáneos han tenido. Entre sus hallazgos más significativos, este experto destaca que la madre naturaleza prefiere la diversidad. El gusto por mirar especies aladas no se detuvo al conseguir su título en licenciatura. Antes de terminar la universidad, ingresó a grupos de observadores aficionados. Empezó a hacer investigaciones al respecto como voluntario. Con el tiempo, una vez que se especializó en Centro de Ciencias de los Ecosistemas de la Facultad de Ciencias Biológicas, Terrestres y Ambientales en la Universidad de Australia, Callaghan decidió concretar su pregunta inicial. Tenía que saber cuántas aves hay en el planeta. Y dijo, soy un apasionado de las aves. Han sido durante mucho tiempo la monedita de oro de la ecología, porque tenemos muchos datos sobre ellas. Y esto obviamente lo dijo en una entrevista exclusiva que tuvo para National Geographic en español. Mientras persigue paralelamente un postdoctorado en Sydney, en Australia, se valió de la ciencia de datos para tener una visión más amplia de lo que esto podría significar. El estudio se enfocó en las aves como una entidad. Por esta razón, se valió de bases de datos robustas que le pudieran dar un acercamiento más claro a cuántas aves hay a nivel mundial. Tomamos alrededor de 700 especies en entrenamiento, aseguró el experto. No es que hayamos trabajado directamente con ellas, por supuesto. Usamos datos sin entrar en demasiados detalles. Y bueno, pues el resultado que arrojó este estudio, pues tiene un dato impresionante. Existen alrededor de 50,000 millones de aves en el planeta, lo cual sobrepasa 6 veces el número de seres humanos que habitamos en la Tierra. De ellas existen especies con menos de 5,000 individuos, que posiblemente nunca hayan sido estudiadas por habitar espacios inaccesibles para la humanidad. La diversidad, por tanto, extralimita por mucho las posibilidades de las bases de datos. Una de las preguntas que Callaghan se plantea con respecto a los resultados de su estudio es si la diversidad de especies se debe a que la naturaleza así las prefiere. El autor hace una distinción importante. Una cosa es que sean raras, porque viven en hábitats muy específicos. Otra muy distinta
es que escaseen a raíz de la actividad humana. Lo que es seguro, destaca el experto, es que la madre naturaleza ama las especies raras. Yo también. Por esta razón, el autor hace énfasis en que la deforestación, el cambio climático antropogénico y demás impactos nocivos sobre los ecosistemas están terminando con esta diversidad de especies, no solo de aves. El estudio permitió ver además cuán frágil es la naturaleza en estos términos. Callahan sabe que su investigación fue ambiciosa. Sin embargo, destaca un hecho fundamental. Los seres humanos no somos los únicos que habitamos el planeta. Sí, a veces se nos olvida. Sabemos que hay 7.800 millones de seres humanos en el mundo, pero realmente no sabemos cuántas aves, ballenas o mariposas existen. Y creo que en verdad necesitamos comenzar a invertir la misma cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero para contar la biodiversidad con la que compartimos el planeta. Esta nueva óptica abre un terreno todavía inexplorado por la ciencia. Bajo el filtro antropocénico con el que se observó a la naturaleza por siglos, se consideró muy poca la diversidad como un factor fundamental para la preservación de los entornos naturales, en favor de la industria y las actividades humanas. Quizás lo que haga falta realmente es mirar a la diversidad con nuestros ojos, Olga. Y hemos visto con en este momento cosas una nueva mirada. Mira, tan solo en los maíces, miren nada más. Sí. Esas cosas tan maravillosas. Sí. Yo te estoy viendo, por ejemplo, ahí tú debes ser uno de esos granitos morados, Javier. Bueno, muy probablemente, pero soy de la parte de arriba, el greñudo. Sí. Todavía con la greña ahí tirada. Sí, y bueno, pues toda esta diversidad, amigos y amigas, que para nosotros es así un famoso regodeo para la visión. Ver tantas y tantas especies conviviendo. Mira, este mapa me gustó mucho de México. Mira, ahí está la mariposa monarca con el rumbo de Michoacán, Javier. Y mira, en la parte de la península, el jaguar. Qué cosa tan maravillosa. Bueno, pues esa es la diversidad que a la naturaleza le gusta y obviamente a nosotros también. A nosotros nos encanta. Somos parte de la naturaleza. Animales, pero parte de la naturaleza. Así es. Animales mamíferos, a veces más mamíferos. Muy animalones, pero bueno. Bueno, vamos a la siguiente información que ya no es tan agradable, es lo que pasa en nuestro continente, en el lado latinoamericano, toda esta región de América Latina, que siempre está bajo un golpe de estado permanente. Puede sonar exagerado, vayamos a ver los argumentos. Dice Sósimo Contreras de la revista Contralínea. Más de 34 golpes de estado se han ejecutado en 12 países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. La mayoría se han consumado y solo unos pocos han fallado ante la resistencia popular o la habilidad de los gobernantes en el poder. Los intereses de Estados Unidos en la región y la disputa entre oligarquías y sociedades movilizadas son detonantes de procesos que se activan y reactivan de manera permanente. De entrada, en América Latina, los golpes de Estado solo se ejecutan contra gobiernos de izquierda o progresistas. Y también, de manera generalizada, las derechas en la región siempre están propensas a solicitar, impulsar, apoyar o sostener intentos golpistas cuando se ven amenazados sus privilegios, los privilegios de las oligarquías. Coinciden politólogos, internacionalistas y latinoamericanistas consultados por la revista Contralínea. Por ello, la oposición de derecha a los gobiernos progresistas en Latinoamérica no son opciones normales, es decir, no se ajustan a lo que se espera de una oposición dentro de las definiciones convencionales del sistema político democrático mundial. Una democracia que trascienda la forma procedimental e impulse la inclusión de los amplios sectores históricamente postergados, no va a tener una oposición normal, no va a tener una oposición que se someta a las reglas del Estado de Derecho
tal cual se esperaría en un libro de ciencias políticas. O sea que las conductas de estos golpistas, progolpistas que tenemos también en México, son de lo más normal, Javier. Son de lo más normal y totalmente de lo más falta de ética política. Mira, la advertencia de la doctora en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, esto en Argentina, Silvina Romano, agrega que todo gobierno que intente alterar la estructura de la sociedad y el avance en la inclusión económica, política, social y cultural de las mayorías debe esperar la reacción de una oligarquía que no respeta las reglas y que actúa fuera de la institucionalidad, aunque se diga respetuosa de las instituciones. O sea que esta consigna por el bien de todos, primero los pobres, en realidad lo que hace es empezar a generar pensamientos negros de las oligarquías y de las derechas para dar golpes de Estado, Javier. Así es. Bueno, pues esta investigadora, Silvina Romano, productora por el Centro de Investigación. Postdoctora por el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, el CONICET de Argentina, Silvina Romano ejemplifica con los casos recientes de Bolivia, Ecuador y Argentina, países que buscaron generar una nueva institucionalidad de justicia social y que solo por ello exacerbaron las tensiones históricas en sus respectivas sociedades. En este caso también inscribe a México con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Aclara que este tipo de procesos no se reducen a una disputa entre los gobiernos y las oposiciones de derecha. También la confrontación ocurre al interior de los propios gobiernos, porque las instituciones no se renuevan de un día para otro. Sucede que gran parte de quienes integran los propios gobiernos progresistas mantienen vínculos con las élites. Ajá. Algo imposible de evitar porque no se puede renovar las instituciones echando a todos los que las integran y nombrando a nuevos. Entonces, al interior de los propios gobiernos, entre comillas, hay un tire y afloje de cómo ir avanzando. Por su parte, Jorge Retana Yarto, primer director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, el ESICEN, del actual gobierno mexicano, advierte que cuando Estados Unidos decide debilitar y derrocar un gobierno, el trabajo lo realizan sus agencias de inteligencia, tanto las que operan desde el propio territorio estadounidense como las que se encuentran en el extranjero. Y los manuales son incluso conocidos, y el guión se ha seguido en al menos una docena de países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, la mayoría con éxito y otros que se han quedado en el intento. La puesta en marcha de los golpes, duros o blandos, se han observado en Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Honduras, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá. Varios de esos países en más de una ocasión. Sí, fíjate que estaba revisando. Les recomendamos mucho, amigos y amigas, que este video lo vea con mayor detención, con mayor detalle, porque aquí estamos dando una vista muy general, muy interesante, muy rapidísima de lo que ha estado sucediendo en varias naciones de lo que acabamos de mencionar. Y entonces, Argentina es el país latinoamericano que más golpes de Estado ha recibido a lo largo de su historia. Entonces, es muy interesante, se lo recomendamos porque ahí va a ver usted a algunos de los principales actores y cómo sucedieron esos golpes de Estado. Así es, y este trabajo forma parte, yo lo ubicaría junto con un reportaje anterior también de Contralínea, Javier, donde con detalle hablan de cómo se está empezando ya, no empezando, en marcha ya, está en marcha, ¿no? Un golpe de Estado blando contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en este golpe de Estado entran muchos factores de los que hemos estado hablando ahorita, bueno, en todos estos días, Javier, de las campañas, de cómo se unen los partidos de oposición, se corren hacia la derecha, los encabeza un sector de la oligarquía, buscan hacer una campaña de miedo y de desinformación. El miedo es
López Obrador conduce a México hacia una tiranía, una dictadura, Así y la es. desinformación es una cantidad impresionante de noticias falsas que difunden, y en este sentido cuentan también con la colaboración de grandes medios de comunicación. Aquí se ha señalado reiteradamente por parte de López Obrador al periódico Reforma, pero es como la cabeza, el cabuz de un tren, Javier, la locomotora de un tren que va jalando los demás vagones, a grado tal de que llega un momento en que la mayoría de los medios de comunicación, por desgracia, lo decimos con mucha pena porque somos periodistas, se hacen copartícipes de estos golpes de Estado blandos. Tiene muchos elementos, pero estos son algunos de ellos que periodistas, fue esta mujer, Erika, no recuerdo ahorita su apellido, de Contralínea, una disculpa, no me acuerdo de momento del apellido, pero lo leí ayer, Javier, antier, y es muy interesante de ver cómo está en marcha ya por parte de los sectores de la oligarquía un golpe de Estado. No se ven factores en el lado del ejército, y eso es interesante porque habla de algo que se le critica mucho a López Obrador, su cercanía con los militares, con la Marina, pero quizá eso es lo que ha permitido también evitar que sumen. Sí, porque hay que recordar que hay un grupo, importante. hay un sector del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas de este país, que sí son proclives al conservadurismo, a la ultraderecha y a la derecha. Entonces, esos grupos ya han comenzado a dar algunas muestras de lo que son capaces de hacer. Sí, cuando pocos meses después de que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, vimos una carta y vimos reuniones de estos grupos de generales, o sea, estamos hablando de altos mandos. Y en el ejército mexicano, en la Marina y en las Fuerzas Aéreas, que pues finalmente fueron controlados por el secretario de están la Defensa Nacional. En minoría, están aislados. Sí, todavía. Y eso es un factor muy favorable para la democracia en México, que no hayan logrado penetrar ni a toda la oligarquía, Javier, porque la oligarquía está dividida. Hay una parte que no le parece mal el gobierno de López Obrador y que incluso están haciendo buenos negocios, igual que en el pasado, nada más que nada más que cumpliendo con el Estado de Derecho, cumpliendo con el Estado de Derecho. Pero muchos oligarcas están de veras enojadísimos por el simple hecho de que este gobierno los está obligando a pagar los impuestos que deben. Por eso nada más, ¿no? Sí. O ya no tener acceso a contratos jugosos. Claro, y no tener acceso también a que les sigan perdonando los impuestos. Bueno. Bien, amigos y amigas, pues esa es la segunda información. La tercera tiene que ver con el otro problema que también está vigente en las instituciones y que se maneja aquí mismo en el anterior trabajo de Zósimo Contreras sobre el tema de los golpes de Estado. Es muy difícil para un gobierno eliminar a toda una burocracia, a todo un aparato que está incrustado en las instituciones públicas por décadas, amigos y amigas. Y muchas de estos empleados públicos y estos funcionarios de segundo, tercer nivel, ¿sí? Están vinculados a los intereses. Están vinculados a esos intereses. Que combate el nuevo gobierno. Y son omisos también a profesionalizar su actitud, a institucionalizarse, ¿sí? A trabajar finalmente para una institución que es trabajar para el país en su conjunto. Entonces, de eso trata precisamente esta nota también de Contralínea de Alba Olea. Están sacando muy buenos trabajos. Sí, la verdad que sí. Falta de profesionalización de los funcionarios públicos impide el combate a la corrupción. Sí, la falta de profesionalización de la carrera civil de los funcionarios impide un efectivo combate a la corrupción en México. A nivel estatal y municipal, el país carece de regulaciones del servicio civil de carrera, afirma el último reporte del Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto que pertenece al Senado de la República. De acuerdo con la publicación Causas y Efectos de la Corrupción Burocrática, los delitos de corrupción más frecuentes como el soborno, el cohecho y el desvío de recursos están asociados de forma directa con el desempeño de los servidores públicos. Por esta razón, la profesionalización del servicio público resulta fundamental para mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. A nivel federal, México cuenta desde el año 2003 con un servicio profesional de carrera. Sin embargo, a nivel estatal, únicamente 7 entidades poseen ordenamientos que regulan el servicio civil de carrera en el Poder Ejecutivo. Estos estados son Aguascalientes, Baja California Sur
Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas y solo 3 para el Poder Legislativo. Campeche, Querétaro y Veracruz. No está Baja California, no, y hay tampoco Chihuahua. Hay una explicación, siento yo. Estamos hablando de gobiernos muy corruptos. Sí. En ambos estados. Sí. En las últimas, cuando menos los últimos 3... Pero mira, Veracruz está, Javier, y ha sido también uno de los... ha sido emblemático en corrupción. Emblemático en corrupción con Duarte. Así es. Pero a estos gobiernos, ¿tú crees que les conviene profesionalizar el servicio público de trabajo en Galicia? Cuando de por medio, civil, ahí el derecho, así es fíjate, cuando ahí precisamente están todas las condiciones dadas para que puedan hacerse, pues, de mulas Petra, como diría Olga Alicia Aragón, ¿verdad? Ese dicho es tuyo, Javier Cruz. Entonces, fíjate cómo, pues, a final de cuentas, sí se refleja en más índices de corrupción de los gobernantes y de la burocracia el hecho de que no tengas este servicio ahí dentro de tu Claro, porque además tienen a los funcionarios, a los servidores públicos, Javier, todos los directivos, los cuadros intermedios de la burocracia, pues los tienen sometidos a veces a intereses del propio partido, los llevan a realizar actos delictivos, Javier, tanto en materia electoral como en manejo de los recursos públicos. Y el caso más evidente que podemos, porque está ahorita en la agenda noticiosa, es el caso de Maru Campos, que durante la actual candidata a gobernadora para Chihuahua, por el PAN y por el PRD, que quien recibió recursos del gobernador priista César Duarte, actualmente preso en Estados Unidos y en proceso de extradición por corrupción, por cohecho. Y resulta que este gobernador pues utilizaba todo el esquema, Javier, desde la Secretaría de Hacienda hasta otros funcionarios menores del gobierno para hacer la entrega de recursos ilícitamente, entregarle dinero del erario a algunos políticos y políticas, como es el caso de Maru Campos, que recibió 10 millones de pesos. Por decir algo nada más, ¿no? Por decir algo. Y lo demostrable. Claro. Bueno, a nivel municipal, el combate a la corrupción no se ha convertido en un problema público apremiante en el diseño de políticas públicas locales. Solo 139 de 2.463 municipios y demarcaciones cuentan con un plan o programa anticorrupción y 373 están en proceso de elaborarlo. Y todavía falta de que tengan el plan y sea papel, letra muerta, ¿no? Con razón, qué dato tan apabullante. Mira, el informe del Instituto Belisario Domínguez, que se publicó el pasado mes de mayo, observó que si bien dentro de los planes estatales de desarrollo se contempla la profesionalización de los servidores públicos como un factor importante, ello no se traduce en la creación de leyes que creen y regulen servicios civiles, obviamente servicios civiles de carrera, en la administración pública central y en otras dependencias públicas locales. La seguridad pública y el acceso a la justicia se encuentran entre los bienes y servicios públicos con mayor grado de corrupción a nivel estatal, afirma el reporte número 89 de temas estratégicos del Senado de la República. Y también los policías, los senadores, los diputados locales y federales son los funcionarios públicos que menor confianza inspiran a los mexicanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, Durango, Guerrero, Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo son las 5 entidades federativas con las mayores tasas de actos de corrupción reportados, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI. No quiere decir que sean los estados más corruptos, es donde más se denuncian. En otras partes son tan corruptos que ni siquiera llega a ser denuncia. Así es. Y los trámites son con mayor porcentaje de experiencia de corrupción durante 2019 fueron con el contacto con las autoridades de seguridad pública, los permisos relacionados con la propiedad, los trámites ante el Ministerio Público y los trámites municipales. El reporte, elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, resalta la importancia de contar con mecanismos eficientes de reclutamiento,
gestión, capacitación, evaluación y sanción de funcionarios públicos para evitar efectos de la corrupción como las afectaciones a la recaudación fiscal, a la ejecución del presupuesto y a la cantidad de servicios e infraestructura pública. Y la misma calidad de estos servicios. Olga, creo que también sería muy interesante que se haga un análisis de por qué también se da este problema entre la burocracia, entre los funcionarios que no están atendiendo o no se adecúan al tema de la profesionalización de sus servicios, del servicio de carrera profesional civil de carrera. En el gobierno. Los sindicatos son, sí. Los sindicatos son los primeros que fomentan ese tipo de situaciones al interior de los gobiernos, porque a través de sus sindicatos, pues en lugar de escoger a una persona profesional o pedir un examen de oposición entre los que están aspirando a un cargo dentro de una plaza sindical en un gobierno municipal, estatal o gobierno federal, lo primero que hacen es agarrar a la hermana, al compadre, al padrino, sí. A la mamá, al papá, al compañero de partido. Al compañero de partido, a la novia, a la esposa, al esposo. Y esto entonces se hace una rebatinga. Y entonces están llegando personas que, para empezar, no tienen el oficio, no aman el servicio público. Y por eso llegan, y bueno, los vemos ahí sentados, despreciando a la gente que llega a hacer un trámite, ¿no? Sí. O exigiéndoles mordida o exigiéndoles cualquier tontería, pues para hacer algo que eficientemente se debería hacer así. Sí. Y eso, obviamente, retrasa la impartición de justicia y, obviamente, la agilidad en los trámites ante una institución pública. Sí, Javier, yo nada más quiero decir que el sindicato es como un lado de la pinza, ¿no? La otra, la pinza que tiene así agarrado al municipio, las pinzas de la corrupción. El otro lado de esta pinza es el propio gobierno, el propio funcionario, el presidente municipal, por ejemplo, que llega, Javier, y lo primero que hace, lo hemos visto hasta el cansancio, es engordar la nómina con sus allegados de partido o sus allegados al corazón. Los empleados de confianza. Sí, sí, y eso también atenta contra los derechos del sindicato. O sea, por un lado el sindicato defendiendo sus plazas e incurriendo en corruptelas como las que tú mencionas, y por el otro lado el grupo gobernante en turno que llega y aunque en campaña prometen acabar con este problema, en realidad llegan y lo reproducen a grado tal que al rato estamos viendo una serie de funcionarios que hasta les crean espacios que no existen, ¿verdad?, dentro del organigrama para tenerlos ahí con unos sueldazos, Javier. Y en el caso de Ensenada da mucho coraje saber que varios de esos funcionarios han llegado, no estoy hablando solo de esta administración, han llegado porque son personas muy cercanas a los afectos y a los amores del gobernante en turno, Javier. ¿Sí? Fíjate que, y el colofón de todo esto, Galicia, lo sufrimos los ciudadanos comunes, sí, porque cada 3 años, en el caso de los gobiernos municipales, y cada 6 años en el caso de los gobiernos federales y estatales, pues vemos que ese personal de confianza, una de dos, o se va, llegan sin tener la menor noción de la asignación de las funciones que se le otorgan. Sí. Ahí van aprendiendo, y cuando más o menos ya dominan, cambio de poder, cambio de gobierno, se van, ¿sí? Otros que se la pasaron ahí de briboncillos, otros queremos que se vayan ya. ¿sí? Sí, que la pasan ahí cachando levaditas, pues cuando ya va a terminar la administración pública del compadre que lo puso, por favor, solicito mi plaza. Presidente municipal, gobernador, ayúdame. No se vaya sin dejarme no me dejes aquí. Bien agarradito, ¿no? Así es, para seguir chupándole ahí a la teta. Y muchos se quedan hasta como aviadores, Javier. Y ahí quedamos, Galicia. Entonces, ¿quién resulta afectado? El ciudadano y las instituciones. Y obviamente con eso la posibilidad de combatir eficientemente la corrupción y la impunidad. Sí, hemos sabido de casos que, pues desgraciadamente no tenemos los elementos para demostrarlo todavía, pero de casos de personas que ni siquiera trabajaron nunca en el municipio
y están jubilados por el municipio, Javier. O sea, ya los pensionaron, ya los jubilaron, como si hubieran sido, o sea, aviadores toda la vida. Oye, y luego con otra, llega el nuevo funcionario, el nuevo personal de confianza, ¿sí? Y si el que antecede cobraba 4,000 pesos a la quincena, ahora van a cobrar 10,000, o 14,000 o 16,000 pesos. Oye, qué maldita desgracia. Sí, y lo vivimos, bueno, yo lo puedo documentar a partir de que he regresado a Ensenada con Pablo Alejo López del PAN, con promesas de campaña incumplida de Enrique Pelayo Torres en ese sentido, y luego llegó Gilberto Hirata Chico y fue, híjole, el chico se despachó grande, y luego llega Novelo, y se continúa ahora con Ayala, y el problema no solamente sigue, sino que crece, y por eso yo no le escribo a ninguno cuando están en campaña diciendo que van a corregir esto se va a corregir hasta que nosotros de plano los demos una patada por donde hasta merecen. que participemos nosotros decididamente en decir, ya estuvo, corta ya toda esa, córtale todo el gordo que tiene la nómina confidencial, ¿verdad? Porque sí, una cosa es la nómina con los que trabajan, con los que están ahí realmente haciendo la chamba, y otra cosa es, todo es como un filete de carne que tiene más gordo que carne. Más gordito que carne, ¿sí? Sí. Ese gordo que es muy malo, que provoca mucho problemas de colesterol y a la salud, nos provoca muchos problemas así equivalentes en las finanzas públicas, ¿no? Sí. A grado tal, Javier, de que el presupuesto nada más alcanza ya para pagar la deuda y para pagar la nómina. ¿Sí? Pues bueno, para pagar las deudas. En fin. Para pagar los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda. Eso sí es correcto. Oye, fíjate, de nueva cuenta, a mí me da mucho gusto esta nota. A mí me dio muchísimo gusto ver, porque es algo que habíamos dicho aquí hace aproximadamente unas 2 semanas y media, quizás 3, y hoy estamos celebrando el que se le puso una solución a esto así, dramática. Bueno, bien, sí, concluyendo. Bueno. La agencia AP informa que Teotihuacán, este sitio arqueológico emblemático a nivel mundial, de una de las grandes civilizaciones del planeta, amaneció a salvo. Fíjese, usted recordará, estaban siendo invadidos los terrenos, estaban destruyendo el patrimonio nacional, una empresa que alguien le dio el permiso para que construyera en un lugar donde no le correspondía. El gobierno mexicano envió el lunes 250 efectivos de la Guardia Nacional y 60 policías para incautar terrenos vecinos a las ruinas prehispánicas de Teotihuacán, donde según las autoridades se estaba destruyendo parte del perímetro del sitio arqueológico por una obra en construcción. Funcionarios mexicanos reportaron la semana pasada que desde marzo había estado intentando detener el proyecto privado de esta construcción, pero que el trabajo continuó en los medios locales. Dicen que era un plan para construir una especie de parque de diversiones. Hagan usted el favor. El Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que la Guardia Nacional le ayudó a las autoridades a colocar avisos de aseguramiento, incautación en la propiedad ubicada al norte de la Ciudad de México. La incautación le permite a la Fiscalía asumir el control del predio, mientras que los responsables de las obras están siendo investigados por cargos penales de ocasionar daños irreparables al patrimonio arqueológico de México. Mira, déjame detener aquí tantito la proyección, Olga, porque esto forma parte ya de una cultura que comenzó, afortunadamente, una política pública que afortunadamente se está aplicando ya en el INAH para proteger los recursos naturales, el patrimonio cultural histórico de nuestro país. En este año ya van 2 veces que el INAH ha pedido al gobierno mexicano, a la Secretaría de Relaciones Públicas, que intervenga ante grandes compañías de subasta para que detengan la venta de piezas arqueológicas que se presume fueron sacadas ilegalmente del país. Han fracasado, pero ya hay esta visión de protección, y esto viene a confirmarnos, Olga Alicia, que alguien finalmente se puso las pilas ahí en el INAH y están echándole todas las ganas. Felicidades por eso. Sí, me da muchísimo gusto, Javier,
Y me da mucho gusto ver también en este tipo de acciones a la Guardia Nacional. Sí, perfecto. La demora en detener el proyecto deja ver cómo el anticuado y rígido sistema legal de México dificulta hacer respetar los códigos de edificación y las leyes que regulan la zonificación o detener las construcciones ilegales, incluso en sitios históricos protegidos. La Secretaría de Cultura indicó la semana pasada que desde marzo en repetidas ocasiones había emitido órdenes para detener las obras, pero que los trabajadores las ignoraron. La dependencia calcula que al menos 25 estructuras antiguas en el lugar estaban amenazadas e indicó que presentó una queja penal contra quienes resulten responsables. Oye, y no es que los trabajadores las ignoraran, es que los trabajadores estaban recibiendo órdenes de quienes les pagaban, la empresa. Claro. Aparentemente, los propietarios de los terrenos agrícolas están intentando convertir la tierra en un sitio recreativo. El área es vecina a la famosa calzada y complejo de pirámides del sitio arqueológico, ubicados al otro lado de un camino. Pues no. Esto, la verdad, Galicia, te digo, de nueva cuenta me llena de enorme satisfacción. Sí, nada más. Son de las noticias buenas. Y mira, Javier, qué bonito se ve ahí todavía. Los muertos, sí. La Fíjate, luna y el sol. Sí, y la última vez que fuimos a Teotihuacán, me llamó la atención que ya no pudimos subir a la pirámide. Antes era común, todo el mundo se fletaba hasta arriba, ¿te acuerdas, Javier? A la pirámide de la del luna. Sol. No, a la del sol sí subimos, sí. A la de la luna. A la de la luna. Y ya no se pudo entrar a diferentes áreas, Javier, que hay ahí, porque están resguardándola. Es que yo me acuerdo que antes entrábamos ahí como Pedro por tu casa, por todos lados, ¿no? Y a tomarte la foto. Bueno, que me dio gusto esto. Sí, por otra parte, Javier, yo quiero nada más asociarlo con otro, que no tiene que ver con las zonas arqueológicas, pero sí con nuestras playas. Es que me imaginé a la Guardia Nacional interviniendo aquí en Teotihuacán y me acordé que hace unas semanas, ya varias semanas, también la Guardia Nacional intervino en Cancún, Javier, para desalojar, quitar toda la invasión que con sus muebles de playa había hecho un hotel apropiándose de la playa y se hizo cumplir la ley, no dejando un pedacito por donde pasara la gente, sino diciendo, saben que ustedes no tienen por qué estar aquí. Y ¡zas! Que llega la Guardia Nacional de madrugada con la policía estatal de ahí de Quintana Roo y se llevan, Javier, todos los muebles en una mudanza y abrieron el espacio para la gente, ¿no? Ojalá también ahí. Ojalá lo hagan aquí, yo estoy esperando que lo hagan aquí. Por ahí, por la zona del Estado Punta Banda. Novelo. Lo que es importante también es que siempre vayan acompañados los de la Guardia y los policías con los ministerios públicos federales para que se hagan las minutas y las denuncias correspondientes ante las autoridades penales, porque esto ya estuvo suave. Ojalá que esto que sucedió allá en Teotihuacán lo encontremos próximamente en toda la República, porque en todos los sitios arqueológicos de Galicia, cuando tuvimos la oportunidad de estar allá en el sureste, nos dimos cuenta de que estaban bajo presión de algunos grandes consorcios multinacionales. Esta playita a la que fuimos ahí en Cancún y que la gente contenta porque les dejaron un pedacito así de playa para que la gente vaya y además tienen que pasar por un lugar donde les da permiso. ¿Quién? El dueño de un hotelote que está enseguida y queda un pedacito así para la población y todo el espacio de la playa para ese hotel, ¿no? Y a mí me dio tanta tristeza ver que la gente decía, ay, es que nos dieron permiso de entrar, la gente de este hotel sí es buena onda porque nos deja entrar siempre y cuando nos quedemos aquí y recojamos nuestra basura y nos portemos bien, ¿no? Bueno, amigos y amigas, bueno, miren, también de nueva cuenta Contralínea trae una nota también muy interesante. Jordana González nos informa que con Enrique Peña Nieto, 10 empresas concentraron el 80% del gasto público en medicamentos. Qué bueno que traen esto, Javier, porque yo estoy esperando nada más que de un momento a otro el presidente Andrés Manuel López Obrador nos hable de quiénes son los políticos que están metidos en esto, que tenían el control de este 80% de los medicamentos para el sector salud, que son miles y miles de millones de pesos y que, Javier, fueron quienes provocaron esta crisis de falta de medicamentos, de desabasto en los niños, medicamentos para niños con cáncer. Hay un culpable, ya el problema ya se resolvió porque, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, ya en los comentarios, pero es una nota muy buena.
Sí. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 10 empresas concentraron 80% del gasto público federal en medicamentos. Es decir, híjole, 224,000 millones de pesos. Ello impidió la competencia y permitió el enriquecimiento de unos cuantos, señaló el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. El gasto concentrado equivale a lo recibido por la Universidad Nacional Autónoma de México en 5 años, ejemplificó Jorge Alcocer. También dijo que este científico detalló que solo 3 empresas obtuvieron la mitad de los contratos. Agregó que una de ellas, Grupo Fármacos Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, SADCB, se llevó el 35% de la compra durante 5 años por un monto de 106,803,000 pesos. Dicha empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, indicó en la conferencia presidencial el doctor Alcocer Varela. ¡Qué barbaridad! 1,803 millones de pesos, una barbaridad. La mayoría de las empresas contratadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social eran únicamente distribuidoras, sin registros sanitarios, pero sí con relaciones políticas y exfuncionarios de las mismas instituciones laborando para ellas. Esto con el fin de conseguir contratos, denunció el secretario de Salud. La concentración de fármacos provocó que para el año 2018 solo 1 o 2 empresas participaran, por lo que a partir del 1 de diciembre de ese año se buscó un nuevo esquema de contratación para acabar con ese monopolio de las medicinas. Ahora, y esta es la parte que yo quería subrayar que se me hace formidable, ahora se hace a través de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para conseguir los mejores productos al mejor precio, aseguró el doctor Alcocer. Y sí, Javier, hace poco estuve escuchando la información directamente del doctor Alcocer en una de las mañaneras, señalando que ya, por ejemplo, se logró resolver de manera definitiva los medicamentos contra el cáncer para pediátricos y que efectivamente este fue uno de los problemas más graves porque las empresas encargadas de surtir ocasionaron intencionalmente el problema de desabasto, Javier, para crear un problema de carácter político y social, obviamente. Y que eran medicamentos difíciles de conseguir, pero que ya la ONU logró asegurar. Ahorita ya se tiene asegurado el medicamento para todo el año. Y los contratos, dice, de acuerdo a la información que dio, es que ya un altísimo porcentaje de los medicamentos, casi la totalidad de los medicamentos que se utilizan en el sector salud, son comprados a través de esta agencia de la ONU. Y por otra parte, Javier, esto es la información que a mí me parece así muy importante. Por otro lado, decían, bueno, se estaban comprando en medicamentos. Primero, las empresas estas estaban surtiendo al sector salud de medicamentos que muchos de ellos ya están descontinuados. Porque son de primera generación. Mundial. Porque son, cuando se habla de primera generación, se habla, por ejemplo, de un medicamento contra la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes. De 20 años atrás. Y que son los primeros que se crearon hace 20, 30 o más años. Y esos medicamentos, después la ciencia fue demostrando, ¿verdad?, la investigación médica, que provocaba daños colaterales. Y entonces fueron elaborando nuevos y nuevos medicamentos y ahora se dice, la pastilla X, que es contra la diabetes, la primera creaba problemas, ahorita vamos en la generación 20. Sí, ya 20 veces se ha modificado la fórmula. Pero al sector salud le siguen entregando la de la primera generación, la primera que se creó, sin importar todos los daños colaterales que provocaba la salud. Y habría que ver, Olga Alicia, si estas medicinas que se compraron, ¿sí?, se adquirieron al precio de las de la generación número 20 y no de las de la generación 2 o 3 que compraban. Javier, exactamente. O sea, estas empresas, estas 10 empresas que concentran el 80% de lo que invierte el gobierno en la compra de medicamentos, estaban entregando medicamentos ya muy viejos, ¿verdad? Y los estaban entregando a sobreprecio de lo que tienen los medicamentos nuevos. Entonces, el ahorro que va a tener el país
Que ya ha tenido, ya. Que ya ha tenido, pero que todavía no tenemos el dato, Javier. Por esto va a ser formidable, Javier, formidable. Va a ser suficiente para sostener gran parte del fortalecimiento del INSABI, del Instituto de Salud y Bienestar. Pero por otro lado, también, Javier, nos falta la información de quiénes son los grandes políticos que crearon empresas para encargarse de la distribución de medicamentos al sector público de la salud. Y algunos nombres, pues van a ser de gente muy conocida. Yo tengo ahorita en mente, por lo que he leído, por ejemplo, a Emilio Gamboa Patrón, a Manlio Fabio Beltrones y otros, que ahí van a ir saliendo, ¿no? Fíjate que eso va a ser muy interesante porque nos va a dar la oportunidad finalmente de conocer una respuesta contundente, y espero que sea contundente, lo que eso significa, ¿verdad? Incluso incluyendo las denuncias ante la Fiscalía de todos los responsables de este fraude a la nación. Oye, el hecho de que, por ejemplo, conociendo la lista de los dueños de estas compañías, entonces se defina de una vez por otra, se aclare en definitiva esta versión que también ha dado la derecha y los opositores en México, en el sentido de que, la actual administración tiene entre sus proveedores de medicamentos a empresas que habían sido señaladas de corrupción. Entonces, vamos a ver si estamos hablando de los mismos grupos, ¿sí? Y si efectivamente existen esas anomalías, entonces que, como por ejemplo la ONU, diga, oigan, ¿sabe qué? Durante tantos años esta empresa que les estuvo vendiendo y que todavía posiblemente le estaba vendiendo a la actual administración, pues estaban incurriendo en actos ilegales. Sí. Bueno, entonces para conocerlos y de inmediato desecharlos de la administración pública, porque ese tipo de personas se tiene que ir. También, Javier, recordemos la nota que acabamos de dar al inicio de este programa. Cuando se hace un cambio sustancial de gobierno y se incorporan a otros sectores tradicionalmente marginados como el objeto del gobierno hacia el fortalecimiento de las políticas a esos sectores, en este caso a los derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTE, etcétera. ¿Qué sucede? Que no puede entrar una política nueva barriendo a todos los que ya estaban. Imagínate, no, claro, las empresas que estaban, Javier, que estaban surtiendo las medicinas, no puede suceder que de un mes a otro, ni siquiera de un año a otro, el gobierno llegue y diga, voy a cancelar estos contratos porque se queda sin el suministro. Tiene primero que hacer todo el andamiaje de cómo lo va a sustituir. Y ahorita apenas, sí fue relativamente reciente, Javier, que ya se consolidaron el suministro de medicamentos a través de la ONU. Es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Entonces yo no dudo que sí haya empresas, porque tenía que haber, porque ¿quién más la surtía? Claro, si ellos tienen el monopolio. Claro, definitivamente. ¿Sí? Y aparte, cuando tienes el monopolio, puedes crear subsidiarias, empresas que las pones a nombre de terceros inclusive, pero que siguen siendo propiedad del gran consorcio. Y Olga, pues así pues simulamos un montón de cosas. Y hay que recordar, Javier, que cuando se creó el INSABI, hubo estados de la República gobernados por panistas y algunos priistas que dijeron, nosotros no queremos entrar al INSABI. Y entonces, después de un tiempo en que se trató de convencer de que debía de ser un sistema federal para todos los estados, se dijo, bueno, pues ustedes quédense aparte, entonces se les va a dar el recurso que le corresponde al estado y ustedes se encargan de administrarlo. ¿Y qué sucedió? Esos estados, como por ejemplo el de Chihuahua, que Javier Corral andaba muy gallito encabezando a los gobernadores federalistas, pues ellos sí continuaron, Javier, con los contratos que tenían con las empresas anteriores. Sí, y esto también nos abrirá entonces la posibilidad, Galicia, en caso de que se llegue realmente a querer emprender una acción de limpieza profunda al interior de las empresas del sector salud, pues entonces también tendrá este gobierno, en un momento determinado, va a tener que entrarle también al gravísimo problema de la proliferación de grandes empresas que están apareciendo como si fueran hongos a lo largo y ancho de la República, con unas instalaciones, Galicia, que tú dices, oye, el sector de las medicinas, de los fármacos, está muy golpeado, la crisis es muy fuerte, los mexicanos están pagando muy caro el precio de las medicinas en las farmacias privadas. ¿Sí? Otra cosa son los genéricos, pero en el caso concreto de estas compañías, estamos viendo que están creciendo
con grandes instalaciones aquí mismo en Ensenada. En este año, hemos visto 3 grandes construcciones de una cadena de farmacias, Olga, que dices tú, que se adueñan de toda una esquina y son instalaciones que dices, oye, aquí se gastaron un dineral, más aparte el surtimiento de todos estos medicamentos para llevarlas finalmente al público. Oye, ¿cómo le están haciendo? En fin. Sí, Javier, sí, ahorita me acordé de momento de otro nombre que tiene que ver, porque es uno de los impulsores en los medios de comunicación de los ataques al gobierno de López Obrador, Roberto Madrazo Pintado, un enemigo político de siempre de López Obrador. Bueno, él es uno de los creadores, impulsores, financiadores de Latinus, a donde se fue a trabajar Carlos Loret de Mola y el payaso Broso. Pero Roberto Madrazo Pintado también es, Javier, también es uno de los nombres que van a aparecer, que apareció entre los que forman parte de este monopolio de empresarios, de políticos convertidos en empresarios para monopolizar el suministro de medicamentos. Ahí está. Desde marzo, mayo pasado, se le cuestionaron, el 3 de marzo de 2020, los medios, los periodistas cuestionaron a Madrazo y le dijeron que si no estaba él detrás del desabasto de medicamentos al sector salud, en el caso de los cancerígenos, contra el cáncer, mejor dicho, medicamentos contra el cáncer para niños, que lo padecen los niños, dijo, no, yo no, pero sí está él en las empresas que manejan medicamentos y entre ellos los medicamentos contra el cáncer. Y ahora es una de las figuras que revivieron, renacieron a la política en esta contienda para evitar que López Obrador nos lleve a la dictadura. Bueno, amigos y amigas, pues ahí está este tema que también es muy apasionante y que la verdad nos va a dar la oportunidad de conocer muchas cosas y también vamos a ver si estos cambios que está anunciando Andrés Manuel López Obrador en su gabinete ahora que pasen las elecciones, nos permitan ir también comenzando a depurar tanta y tanta porquería. A mí la verdad me dio muchísimo gusto que ya hayan cambiado la directora de Conagua. Conagua es un nido, amigos y amigas, de gente que hace cosas muy, no generalizo. Es que se ha hecho mucho negocio con el... Cuidado, con los permisos para el agua, las concesiones. Híjole. Vamos a la última nota. Vámonos a la última, Galicia. ¿Acusan de homofobia esta es? No, estamos hablando ya de este tema que está pasando con el tema del 16. El distrito 17. El distrito 17. Bueno, abiertas las 24 horas para que Morena nombre candidatas reemplazantes en el distrito 17. Se multiplica en San Quintín la molestia indígena por la actitud de Morena y sus candidaturas autoadscritas como indígenas. La nota es de Javier Cruz Aguirre, aquí nuestro directorazo de Cuatro Vientos. Dice, ayer por la noche, el Consejo Distrital Electoral 17 del Instituto Estatal Electoral de Baja California concedió otras 24 horas a la coalición partidista Juntos Hacemos Historia en Baja California para que lleve a cabo la sustitución de candidaturas en la diputación por mayoría relativa en esta demarcación electoral. El nuevo plazo es el último que el árbitro electoral concederá a la coalición que integran los partidos Morena del Trabajo, el PT, y el Partido Verde Ecologista, PVEM. Luego de que el pasado lunes 31 de mayo el Consejo Distrital modificó sus puntos de acuerdo de fecha 26 de mayo del 2021, en donde originalmente solo concedió 48 horas para presentar la nueva fórmula de candidatas de reemplazo. De entregar en tiempo la nueva fórmula de diputadas suplentes, la coalición podrá enfrentar nuevas impugnaciones de las reemplazantes, en contra de las reemplazantes, que de ser aprobadas por los tribunales y consejos electorales, dejarían de nuevo a Morena sin candidatas en el distrito 17, Javier. Bueno, primero sobre el punto de que se dieron 48 horas más, Javier, fue el dictamen
las primeras 48 horas, que legalmente hasta ahí debió haberse permitido, se venció el 29, el día 29 de mayo. Y ahora dicen que les dan otras 48 horas, pero considerando que el 29 de mayo fue el sábado, ya tuvieron el domingo, ya tuvieron el lunes, ya tuvieron el martes, Javier. ¿Y ayer? Y ayer, 4 días más las 24 horas extras, entonces ya les dieron 5 días más. Esto me parece un favoritismo tremendo. A Jaime Bonilla y a Miriam Cano. Así de simple, Javier. Así es. Bueno, se espera que antes de la jornada electoral del domingo 6 de junio, las 3 impugnaciones a la cancelación de registro a candidatas autoadscritas indígenas en esta jurisdicción distrital que está en pugna, se definan aceptadas o rechazadas en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado. En caso de que este tribunal estatal modifique su sentencia original, que fue desconocer los documentos que entregaron para su registro como autoadscripción indígena, las afectadas podrán recuperar su candidatura, pero ello solo servirá para alargar aún más el litigio judicial del tema, que ya es objeto de revisión en el Poder Judicial Federal. Mire, al respecto, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló también ayer por la noche la sesión extraordinaria de sus magistrados, en donde estos iban a sentenciar 2 recursos de inconformidad, 2 expedientes, relativos a la usurpación de calidad indígena en el Distrito Electoral 17 de Baja California. Bueno, y eso por lo que hace, pues, a la judicialización del tema. Pero en el Valle de San Quintín, entre tanto, fuentes confidenciales indicaron ayer a 4 vientos que en breve se realizará una asamblea con las 43 etnias que habitan en esa demarcación para tomar acciones en contra de las candidatas usurpadoras de la calidad indígena. Mire, además de ponerse de acuerdo, las 43 etnias deberán solicitar al Instituto Estatal Electoral que ordene a la coalición Juntos Hacemos Historia en Baja California, también a sus candidatas en este distrito 17 y a sus aliados indígenas que dejen de ejercer violencia en contra de quienes han decidido impugnar las autoadscripciones hechas por candidatas repudiadas por las comunidades nativas. En ese sentido, la fuente citó el caso específico del profesor Abraham Alvarado Cortés, profesor mixteco, quien fue denunciado por la autoridad tradicional triqui de San José Copala ante el Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de supuestamente ejercer acoso e intimidación en contra de ellos o de ellas, y una diputada reeleccionista simplemente por defender sus derechos indígenas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué aberrantes! Sí, no, esto es tremendo, Galicia. Y tenemos los documentos, Tenemos los documentos, los vamos a exhibir en un momentito más. Las autoridades tribales triquis del Valle Agrícola también impugnaron la cancelación de candidatura a la diputada estatal reeleccionista Miriam Cano y a su suplente Cecilia García Ovalle, a quienes ahora reconocen como parte de su comunidad tras haberles concedido un polémico reconocimiento que ya fue desechado por el Tribunal Electoral por sus múltiples irregularidades. Bueno, yo nada más quiero detenerme un poco en este asunto de acoso e intimidación. Qué terrible, ¿no? Es que el esquema no falla, Javier, el esquema no falla. Los agresores siempre culpan a los agredidos. A otros. Aquí la agresión, la verdadera agresión, inicia en el momento en que unas mestizas se autoascriben y de manera totalmente fraudulenta, como si fuesen indígenas o como si fuesen postuladas representantes, dicen ellas, de una comunidad indígena. Ahí, en ese momento, como lo estableció el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, en ese momento usurparon la calidad de indígenas. Esa fue la sentencia del tribunal que le ordena al Consejo Distrital que retire estas candidaturas. Primero le ordena que investigue, fíjate, todavía le dan chance, que investigue, y todavía le da chance el Consejo Distrital de que las candidatas usurpadoras vayan y demuestren que no son usurpadoras, que presenten más documentos de prueba de que son indígenas.
que están autoadscritas como indígenas. Y resulta que los documentos pues son insuficientes, los analiza el Consejo Distrital y acata de pleno la sentencia del tribunal. Y en base a eso le comunica a Morena que tiene que reemplazar a estas candidatas y que tiene que reemplazarlas a más tardar para el día 29 de mayo. Bueno, pues ¿qué sucede? Que en todo este plazo, Javier, y por eso yo hice el comentario de que en realidad no son 24 horas más las que les están dando, porque se venció el plazo el día 29 y el 29 fue sábado, ha corrido domingo, lunes, martes, miércoles, estamos a jueves. Entonces han tenido 5 días, no para legalmente estar reuniendo los elementos que les permitan demostrar su calidad de indígenas autoadscritas a la etnia triqui, sino para estar presionando, Javier. Y una manera de presionar es a los compañeros de su propio partido, a las compañeras de su propio partido, que son indígenas y que han estado defendiendo sus derechos, impugnando esta candidatura, presionándolas, a grado tal, Javier, que en el caso, por ejemplo, de Vanessa Cruz, hay una sentencia del tribunal que ordena, y así se hace, darle medidas de protección, medidas cautelares, protegerla porque el tribunal consideró válida su denuncia de que estaba siendo objeto de discriminación, de violencia política de género. Y no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que dice la sentencia. La sentencia dice que la diputada que busca reelegirse, Miriam Cano, está agrediendo, ¿verdad? Ha agredido y a esta morenista que también buscó la candidatura, la está buscando Vanessa Cruz. Pero además, Javier, este esquema que hemos estado hablando, lo dijimos aquí, es increíble. Quienes llegan a violentar, a agredir, a usurpar, son los que se van a querer hacer pasar como víctimas, se van a victimizar y van a acusar a los demás. Y así como le está sucediendo a los indígenas, las indígenas que impugnaron esta candidatura y que ahora están acusadas por la agresora, están acusadas de acoso e intimidación, así también nos hemos dado cuenta de que quieren ir contra nosotros por estar denunciando esto, por hacer el periodismo que hacemos, por decir las cosas como son. Y bueno, como periodistas nosotros tenemos otros medios de defensa. Los indígenas van a reunirse, están buscando convocar a las 43 etnias para defender a sus hermanas y hermanos, como dicen, ¿verdad? Indígenas, y nosotros estamos recurriendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar esta situación de que se nos quiere acusar, no sabemos que lo hayan hecho ya, de violencia de género. Porque como lo hizo Rosario Robles en su momento y como lo está haciendo Maru Campos, Rosario Robles acusada de la estafa maestra junto con otra red de corruptos, dice que a ella la han metido a la cárcel porque ejercen violencia de género contra ella y no por corrupta. Y en el caso de Maru Campos, que hasta es candidata por el PAN, fíjate cómo logran sus propósitos, cómo logran meterse entre los resquicios de las leyes para sacar adelante sus planes a pesar de todo. Bueno, Maru Campos logró que le reconocieran su candidatura, Javier, y ahorita es una de las candidatas más fuertes que tiene el panismo, y el panismo está volcado junto con el priismo ya en Chihuahua, para vencer al candidato de Morena, a Juan Carlos Loera, y ahí está la corrupción, aliándose con la corrupción, y Maru Campos gritando un día y otro también, que es víctima de violencia de género. Jamás acepta que cometió un error grave al quedarse con 10 millones de pesos que le estuvo dando el periodista César Duarte. Bueno, pues acá son víctimas los mestizos, que usurpan la calidad de indígena y ahora quieren decir que son víctimas no nada más de los indígenas que los denuncian, sino que también son víctimas de los periodistas que damos a conocer estos hechos. Y entonces, bueno, pues si las cosas están así, nosotros ya lo anunciamos en otro momento, recurriremos también al mecanismo de protección a periodistas que depende
del subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con quien nos une una relación de amistad desde los años 70 por lo menos, y que nos conoce perfectamente y que sabe que si nosotros vamos a pedir la protección del mecanismo que protege a los periodistas y defensores de derechos humanos, pues tendrá que otorgarnos este apoyo, porque también hemos decidido que si esta embestida avanza contra nosotros, vamos a ir directamente a la mañanera a denunciar los hechos ante el presidente de la República. Y en esa conferencia mañanera, pues a ver cómo les va cuando Andrés Manuel López Obrador, que conoce gran parte de lo que sucede en Baja California, lo conoció cuando Bonilla se intentó prolongar su mandato con el apoyo de estos diputados y diputadas, y se expresó en contra y les dijo: diputados, ya por favor, entreguen los documentos para que puedan ser impugnados, porque te acuerdas que escondieron el decreto mientras hacían una pseudoconsulta donde supuestamente iba los bajacalifornianos a aclamar, a decidir por aclamación que quedara Bonilla 5 años más. Bueno, ya López Obrador tiene antecedentes de esto. ¿Cómo se verá desde la mañanera esta denuncia y cómo se verá que el presidente de la República les diga: oigan, están de veras muy mal? ¿Ustedes creen de veras que puede tener credibilidad quien está usurpando una calidad de indígena y buscando todos los subterfugios posibles de la ley para quedarse con esa candidatura, pese a todo, sin importarle un mínimo el interés del partido en general que representan, del gobierno al que representan, sin importarles que López Obrador reiteradamente ha hablado de San Quintín con mucho orgullo por los jornaleros, por los indígenas, por la gente con la que él se ha relacionado? ¿Qué dirá López Obrador cuando sepa que usurparon esta candidatura a las propias indígenas que son de Morena? Vaya, ya ni siquiera que hayan sido postuladas por otros partidos, a sus propias compañeras y compañeros indígenas. López Obrador conoce personajes como Fidel Sánchez Gabriel, conoce personajes como Lucila Hernández, que al cerrarle por completo toda posibilidad en Morena, porque ella quería ser postulada por este partido, optó por aceptar la invitación que le hizo el Partido de la Revolución Democrática. Y anda haciendo su campaña como ciudadana invitada por el PRD. ¿Qué dirá López Obrador desde esta mañanera? Porque vamos a ir, créanme lo que vamos a ir. Estamos decididos a defendernos, no nos van a agarrar de sus cochinitos, de sus puerquitos para victimizarse, no lo van a lograr, ¿sí? Y por eso lo decimos así abiertamente, estamos apoyando a los indígenas de San Quintín, a todos. Estamos apoyando a todos ellos que quisieron hacer y quieren hacer valer su derecho a postularse, a ser postulados y llegar como representantes populares a la Cámara de Diputados, al Congreso local de Baja California, y quieren también ser regidores como se los concede la Constitución y se los ordena una sentencia del tribunal, que las ambiciones personales se pasan por el arco del triunfo. Entonces creo que lo podemos decir así, con la frente muy en alto, Javier. Estamos claro, desde este periodismo apoyando esos derechos constitucionales legítimos, y no se vale que se quieran victimizar agrediendo, acusando de acoso o intimidación a quien se está defendiendo, ¿sí? O a quienes estamos denunciando periodísticamente estos hechos. Pues sí, Alicia, pues yo a todo lo que tú acabas de editorializar, pues obviamente me sumo, me sumo, y yo quisiera que, si tú gustas, me gustaría de momento simple y sencillamente anunciar, amigos y amigas, que ya tenemos en nuestro poder la resolución de la Sala Regional Guadalajara sobre uno de los 2 expedientes que se presentaron desde las comunidades indígenas. La sentencia ya la tenemos, la estoy revisando en este momento,
y creo que son malas noticias para quienes están cometiendo estos actos que el Tribunal Electoral de Baja California determinó que son usurpación de funciones. O sea, la sentencia viene a confirmar la sentencia. Tengo que revisarla, sí, la estoy revisando, la estaba checando ahorita mientras tú estabas haciendo la editorial, y me parece que requiere de un análisis más concienzudo para que la información que podamos elaborar con esta base, que ya tenemos en nuestro poder, de inmediato, entonces, amigos, la consultemos con otros personajes que también nos han estado apoyando sobre las interpretaciones jurídicas de estas sentencias, porque créanme que a veces es muy difícil interpretarlas correctamente, adecuadamente. Y como no queremos tener ningún problema de carácter legal, pues sí, Olga Alicia, vamos, te pido de favor que aquí vamos a detenernos un poquitito, ¿sí? Con nuestro programa, vamos a analizarlas y en el transcurso de unas 2-3 horas vamos a dar ya a conocer el contenido de esta importantísima resolución de la Sala Regional, que sin duda va a calar muy profundamente en el ánimo de algunas personas que presuntamente están actuando de manera, cuando menos, irregular. Sí. Y ahí la dejamos.